Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente es un placer saludarte y por supuesto darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y saludo con mucho gusto a mi querido Moisés Alonso. Ahí andas, Moisés. Pero saludo, bueno, aparte porque estamos hablando de fútbol, pero además porque ya, Moisés, son 10 años trabajando tú y yo juntos. Empezamos en abril del 2014, ya Contacto Emocional como programa tiene 11. Y con Moisés tenemos ya 10 años. Y fíjate que estaba reflexionando sobre varias cosas, Moisés. Además del programa que ustedes conocen y que nos hacen el favor de ver semana a semana por redes sociales o por Canal 66. Además de esto, pues bueno, Contacto Emocional es un instituto, un centro de atención psicológica, de capacitación, donde hacemos varias cosas. Obviamente la atención, la terapia psicológica, donde recibimos adultos, parejas, en ocasiones niños, adolescentes. Hemos también sido un centro donde hemos impartido infinidad de cursos, principalmente sobre temas de inteligencia emocional, sobre temas de meditación mindfulness, sobre temas de duelo. Pero también hemos sido un centro de formación. Un centro de formación donde hemos recibido alumnos que están próximos a egresar de la carrera de psicología o recién egresados y que prestan sus prácticas profesionales aquí en Contacto Emocional. Y ya van varios, no puedo mencionarlos a todos porque son ya muchos los que han pasado por aquí. Y esa es también parte de la misión de Contacto Emocional, formar profesionistas que tengan habilidades suficientes ¿para qué? Para brindar ese servicio tan importante a la sociedad que es la atención psicológica, que todos en algún momento lo necesitamos y lo requerimos para funcionar mejor en la vida. Y en esta ocasión, pues bueno, tengo justamente aquí de invitada el día de hoy a Daniela Salinas, que es justamente una persona que está próxima a concluir la carrera de psicología y que está realizando sus prácticas profesionales aquí en Contacto Emocional. Dani, qué gusto saludarte. Hola, mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Cómo te tratan aquí? ¿Cómo te tratamos? No, muy bien. Aprendo mucho, aunque no parezca, ¿no? Muy bien. Pues miren, pasa lo siguiente. Vamos a hablar el día de hoy, Daniela y yo, sobre el por qué o para qué asistir a la consulta o a la terapia psicológica. Hay varias razones. Y yo creo que a partir de, Dani, de la pandemia, como que hubo esta apertura, ¿no? Antes, como que tal vez la gente sea un poco más reticente, más reacia a acudir a la terapia psicológica por aquello de que, bueno, yo no estoy mal de la cabeza, no estoy loco. Pero con este tema de la pandemia que se disparan de manera exponencial los cuadros de ansiedad y de depresión, pues obviamente la consulta psicológica creció de manera importante, ¿no? Y esto obviamente nos permite que cada vez más personas se atiendan, porque tan importante es, bueno, acudir al médico como acudir a la terapia psicológica. Entonces, primeramente, Dani, tú has estado trabajando, teniendo pacientes de manera supervisada. Te preguntaría, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti a nivel personal, a nivel profesional esta experiencia? Bueno, me he identificado demasiado con algunos de los pacientes, porque creo que todos vivimos una etapa de mucha soledad durante la pandemia en cuestión social, o sea, estar separados de personas y hasta personas que no conoces, o sea, personas ajenas. Perder ese tipo de contacto con las personas es algo muy inusual. Quizás no para todos, pero para la gran mayoría de las personas que tienen su vida allá fuera de sus casas, es perder un contacto así tan simple es un gran cambio y es algo al que tenemos que adaptarnos, ¿no? Tocas un tema muy importante, hablas de la soledad. Sí. Y es un sentimiento, una emoción, un sentimiento más bien que realmente es displacentero y al que la gente le tiene muchísimo miedo, ¿no? En ocasiones la gente se mantiene en relaciones que no funcionan, se mantienen en ambientes, en lugares, en trabajos, en contextos que no funcionan o no le funcionan por miedo a la soledad, ¿sí? Entonces, justamente es un motivo de consulta muy importante, ¿no? Trabajar es esa parte de aprender que la soledad no necesariamente es un espacio de malo, sino al contrario, ¿no? Puede ser un espacio de vacío fértil, ¿no? Una persona puede cultivar muchísimas cosas, ¿no? Estoy de acuerdo porque creo que más bien el miedo nace de no saber cómo estar en un espacio donde estás contigo mismo, porque nadie lo practica de manera disciplinada o creo que aquí en México no se da tanto. Y si lo practican es algo es relativamente nuevo, al menos en el mundo occidental. Entonces,
es el miedo al empezar y al iniciar. Y de una manera la pandemia lo hizo sin que nos pidieran permiso. Estás solito contigo. Exacto. Y con tu familia. Estás solito contigo, ¿no? Sí. Y me lleva a una reflexión, Dani. Esta parte que es tal vez uno de los motivos principales de consulta en la terapia. Y no necesariamente porque la gente llegue solicitándolo, pero llevar a las personas al autoconocimiento, ¿no? Así es. Recordarás que en clase veíamos aquella frase, aquella máxima de los griegos que estaban en algún templo en Grecia que decía, conócete a ti mismo, ¿no? Una frase muy simple, pero a la vez muy compleja, ¿no? Pareciera fácil llegar a pensar que nos conocemos a profundidad, pero no siempre nos conocemos a profundidad, ¿no? A veces de repente no sabemos que tenemos ciertas habilidades. A veces no sabemos de repente que podemos nosotros mismos en ese espacio de vacío, de soledad, cultivar muchísimas cosas y trascender y crecer como personas, ¿no? Y justamente es parte de lo que trabajamos en la terapia, Dani. Así es. Es un espacio para reflexionar, un espacio seguro. Es lo más importante. Es un espacio seguro para reflexionar, porque muchas veces pues no tenemos el tiempo durante el día o se nos hace difícil porque no sabemos cómo. Y pues de una manera guiada y también invitando con amabilidad y gentileza también. Es podemos explorar algunas cosas que ya están. Tú eres consciente de ello, hablando de los pacientes, ¿no? Eres consciente de estas cosas. Probablemente hasta ya tengas soluciones, pero no te has dado tiempo para reflexionar algunas de las cosas internas que te están deteniendo o limitando. Y normalmente en esos espacios de soledad es cuando se da esa reflexión, y ahorita con las redes sociales, otros temas de familias o cualquier cosa te quita o te roba de ese tiempo que normalmente teníamos anteriormente, antes de todo el boom de la tecnología, para estar conectados con nuestro propio ser, ¿no? Cuando estábamos solos. Sí, de alguna forma las redes sociales nos han enajenado, nos han llevado a ese espacio de tal vez de enajenamiento mental, donde perdemos ese contacto con uno mismo, ¿no? Y hablando justamente de contacto y de relación, una de las cosas que siempre hacemos hincapié en los temas de atención o de terapia psicológica es que decimos, y hay un postulado que sostienen muchos enfoques terapéuticos, que lo que realmente sana a una persona, no quiero usar la palabra curar para salirme del enfoque médico, lo que realmente sana el alma, la mente de una persona, más allá de la técnica, más allá del método que utilices en la terapia psicológica, es la relación. Y realmente en una primera instancia, Dani, tú lo has vivido, ¿no? Cuando un paciente llega por primera vez, además de explorar diferentes cosas y tratar más o menos de identificar cuál es la problemática que tenemos que ir abordando. Alguna el paciente la tiene muy clara, otra tal vez no. Es esta parte donde construimos una relación. Así es. Lo que sana realmente es la relación, más allá de la técnica, de la estrategia o del enfoque terapéutico. Y es donde tú lo has vivido, esta parte de construir una relación con el paciente. Ani, ¿cómo te ha ido en esa parte a ti? Es muy importante. De hecho, es algo que constantemente tengo que tener a la superficie. Y si no estoy consciente de ello, yo noto que hay carencias en la calidad del trabajo. Cuando hago el primer contacto con una persona, tengo que estar al nivel de la persona. Tengo que hablar con sus palabras que ella está usando para yo también poder comunicar de una manera eficiente, de que la persona me esté entendiendo y yo también entender lo que me esté diciendo la persona, ¿no? Permitirme ser abierta para sentir lo que está sintiendo la persona, porque ellos lo captan, sí o sí lo van a captar. Y también ser abierta en otro aspecto de ser consciente de, ¿sabes qué? Quizás no seamos la mejor pareja o la mejor relación ahorita. Quizás puedas acudir a otro psicólogo o necesites de otro tipo de atención y canalizar a la persona. Y si no estás abierto a esa posibilidad, la persona también pudiera sentir algo de, estoy atrapada aquí. La relación está forzada, por así decir. Y el terapeuta está dirigiendo de una manera, pues con un fin, ¿no? En la agenda de hacer mi trabajo porque estoy aquí cumpliendo mis horas, tenía que ser... Pero desde esa postura se pierde todo lo que es la parte humana de la terapia. Y en la parte humana, en ese acompañamiento del que estás hablando. Y realmente, y tú lo sabes porque lo hemos dialogado incluso muchas veces, ¿no? De que se trata
más allá de aquella idea que las personas tienen de que el psicólogo da consejos, ¿no? Digo, sí damos consejos de vez en cuando porque son útiles, pero no es propiamente una estrategia, ¿no? Lo que hacemos primeramente es escuchar, ¿sí? Y de alguna forma convertirnos en un espejo del paciente donde él se ve reflejado y puede, a través de nuestra propia retroalimentación, escucharse a él mismo, a ella misma, ¿no? A enseñarle o acompañarlo para que aprenda a conocer su actividad mental, ¿no? De repente volverte ese observador consciente de tus propios pensamientos, entender justamente cuál es la naturaleza de tus pensamientos, ¿no? Porque una de las cosas que pasan es que las personas realmente se la pasan. Bueno, la mente humana genera una barbaridad de pensamientos diarios, ¿no? Y los pensamientos no propiamente son todos saludables o útiles, ¿no? Y en esa maraña, en ese oleaje de pensamientos, a veces la mente nos revuelca y nos hace creer cosas que no son ciertas, ¿no? O cosas que pensamos que no se pueden resolver y sí se pueden resolver. Entonces, más allá de un consejo es que el paciente se dé cuenta de cómo está pensando, cómo está sintiendo, para luego hacer un cambio, ¿no? ¿En qué estado está? O sea, ¿cómo viene el paciente? Y ya que el paciente sepa, ok, así estoy ahorita. Quizás ni lo sabía, ¿no? Como decías, a veces tienen un objetivo muy claro, a veces no. Y ya que estén orientados tanto en el objetivo de la terapia, pero con ellos mismos, es cuando ya pueden agarrar tracción, ¿no? Y, ok, ya estoy pensando creativamente otra vez, porque muchas veces, especialmente con patologías, ya sé que no trabajamos eso aquí, ¿no? Pero se conoce quizás en otros espacios de psicología, ¿no? Para cualquier persona que ya sepa de un poco más avanzado, ¿no? O que ya esté en el mundo de la psicología, que pues las patologías pueden reducir muchas de las funciones cognitivas. Y una de esas es la creatividad. Y es desde la creatividad que los pacientes pueden elaborar soluciones, funcionamientos para ellos mismos. Y pues la terapia es para eso, ¿no? Regresar a un espacio de creatividad. Justamente ahorita que hablas de la patología, ¿no? O de la psicopatología. Así es. Pues algo que se enseña en las escuelas de psicología es justamente los famosos manuales diagnósticos, el DSM-5, que es Ay, sí, hay que entrarle a eso. Hay que entrarle, pero en el tema, ¿no? Hay ciertas patologías que obviamente son universales y se tratan aquí como la ansiedad y la depresión y que están más o menos bien especificadas, bien establecidas pues justamente en esos manuales. Y que sabemos tú y yo perfectamente y los psicólogos que nos siguen que en ocasiones, por ejemplo, hablando de la depresión, que es tal vez el motivo de consulta más común, aunque la gente no venga porque diga tengo depresión, pero detectamos el cuadro depresivo. Pues bueno, la depresión tiene diferentes grados, ¿no? Hay depresión leve, moderada, severa, muy severa. En ocasiones la misma depresión puede llevarte también a alucinar, a tener cierto grado de psicosis, ¿no? Y hablando de depresión, pues cuando la gente escucha esta palabra a lo mejor se asustan. En ocasiones la depresión, pues bueno, únicamente con la terapia psicológica se resuelven. En ocasiones necesitamos el apoyo de un psiquiatra y canalicemos al psiquiatra y atendemos de manera conjunta, ¿no? Y lo mismo con la ansiedad, casi siempre van juntas, ¿no? En el caso de otras patologías como la esquizofrenia, y ahí sí canalizamos, ¿no? ¿Cómo te ha ido a ti con el tema de la depresión en la consulta psicológica? Bueno, no he tenido muchos casos, pero de los que he tenido, muchas de las personas que vienen ya identificándose con ese término, ¿no? de depresión, casi siempre viene acompañado con ansiedad. Ansiedad, creo que más grave que la depresión. En primer contacto están al par, la depresión y la ansiedad, pero perdura más la ansiedad. Y la depresión se va trabajando de una manera... no quiero decir rápida, pero naturalmente el cuerpo, en mi experiencia, lo que he observado es que el cuerpo no puede tolerar una depresión tanto tiempo, más ansiedad. Así que ya que la persona está orientada o ya es consciente de los problemas que está pasando dentro de él o ella, empieza a escoger, ok, en cuál voy a enfocarme, ¿no? Y pues si la depresión es más grave, pues le entramos a eso primero, sabiendo que va a estar todavía la ansiedad, pero nos vamos a preocupar por eso ya después, ¿no? Y muchas veces noto que relaja mucho a la persona decirles, ¿sabes qué? Sé que está ahí, pero no lo vamos a trabajar ahorita porque trabajando lo más severo, la ansiedad quizás vaya a bajar solita, ¿no? En conjunto con
la reducción de los síntomas de la depresión. Sí, me lleva a pensar lo siguiente. Es, por ejemplo, si una persona se corta, digamos, yo voy caminando, pasé, había una ventana, o sea, un vidrio ahí expuesto y me cortó el brazo, ¿no? Y sangro y bueno, y voy al médico, me pone ahí unas grapitas ahí de cinta o me sutura, pero queda la herida, ¿no? La herida, pues, ¿qué tengo que hacer para que sane la herida? Pues nada más cuidarla y no estarle rascando, ¿no? Y o sea, la herida solita va sanando, ¿no? Y lo que a veces pasa, yo creo que te ha pasado a ti también, que te has dado cuenta, es que durante este diálogo terapéutico, esta relación terapéutica que se va dando, el paciente se va conociendo, va entendiendo las cosas, va profundizando en su experiencia y de alguna manera las mismas heridas emocionales van sanando, ¿no? Van cicatrizando, hasta que quedan únicamente como cicatrices de algo que sí pasó, pero que ya pasó, ¿no? Y me lleva pues a pensar entonces a este momento en donde nosotros como terapeutas le enseñamos al paciente ciertas herramientas, ¿no? Ciertas habilidades que a lo mejor no te las enseñaron en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, ¿no? Mucho menos en la universidad. Entonces, el lugar donde las conoces y las aprendes es justamente el espacio terapéutico, ¿no? Así es. Por ejemplo, la práctica de mindfulness o la práctica de la autohipnosis. ¿Cómo te ha ido ahí, Dani? Son temas que te gustan. Me encanta el mindfulness. Especialmente porque yo soy del otro lado. Y es un término que, pues, mindfulness viene del inglés, ¿no? Es de ser mente, mind es de mente y full es de estar, pues, lleno de o prestando atención de una manera más completa o plena. Y pues allá es un término que se usa para todo, es be more mindful, ¿no? Es presta más atención a lo que estás haciendo y muchas veces lo usan como regaño, ¿no? O hiciste algo que quizás no fue muy prudente, be more mindful next time. Sé más prudente a la próxima, presta más atención. Y este simple hecho de prestar atención y también en las terapias, en las sesiones, noto que dejar a propósito silencios, ¿no? Que es una técnica muy, muy común, ¿no? Y que se hace mucho, pero alargarlo un poco, solamente un poco, la persona empieza a darse cuenta de muchas cosas en solo unos segundos. Ahora imagínate algunos minutos donde se siente en una relación segura con el terapeuta y entonces empieza a sentir como que la seguridad para explorar y sentir ese silencio que quizás no se permitía antes o no sabía cómo o le daba miedo o ansiedad. Entonces, y eso es mindfulness. O sea, tú dirás, pues no, sí, es una disciplina, es meditación estructurada, sí, pero a su nivel más básico es prestar atención y eso es algo que todos podemos hacer. Todos. Y sí es una habilidad que puede ir creciendo, pero haciendo demostraciones de ese tipo que duran a veces hasta segundos puede ayudarle a una persona a engancharse de la práctica y creer en ella un poco más. Sí, esta parte que estás hablando, prestar atención de manera consciente e intencionada, y le agregamos con una actitud de amabilidad, de gentileza y suspendiendo el juicio, ¿no? Que puede sonar muy simple, pero lo aclaramos siempre en la sesión o en las clases o en los cursos, de que es una habilidad que se debe cultivar todos los días, así como yo me baño, así como puedo hacer ejercicio, así como tengo el hábito de comer, también el hábito de practicar mindfulness, ¿no? Y puede sonar simple, a veces puede sonar hasta incluso aburrido, ¿no? Sí. Pero como tú y yo lo hemos enseñado aquí en la consulta o en los cursos, es una práctica que tiene no 100, sino tiene miles de años, ¿no? 2.500 o casi 3.000 años de antigüedad. Y que hoy día en las terapias de tercera generación, que es lo más moderno en temas de terapia psicológica, pues bueno, casi todas están basadas en mindfulness, ¿no? Porque de alguna manera está inserto en el diseño de esas estrategias terapéuticas. Prestar atención de manera consciente a la experiencia presente, ¿no? Y me voy a una práctica muy compleja, ¿no? Prestar atención de manera consciente a lo que estoy pensando, ¿no? Porque, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en el día a día? Por ejemplo, ¿qué pasa con Moisés o qué pasa con la gente que está aquí en el set? O con la gente en general. Estamos pensando, pero pensamos y pensamos y pensamos y pensamos y nos dejamos arrastrar por la historia, ¿no? Pero hacer una pausa y convertirte en observador consciente de esa historia que tu mente te está contando, ¿no? Y darte cuenta, a ver, ¿hacia dónde me quiere llevar la mente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y si hago una pausa? ¿Y si no hago nada? ¿O si hago otra cosa diferente? ¿Sí? ¿O llevo mi atención a otro estímulo diferente? A veces, por ejemplo, me quedo pensando en cuando hay una pérdida, ¿no? La muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación. Y la mente está ahí, está lamentándose, dándole vueltas. Y está bien, ¿no? Hay que vivir el duelo, pero
Y si de repente hago una pausa y me dedico durante unos minutos a escuchar los pájaros cantar, o a sentir mi respiración, o a comerme un durazno, ¿no? De manera consciente y masticar bocado por bocado, mordiéndolo suavemente y sintiendo el jugo, la cáscara, la pulpa de ese durazno, ¿no? Y dirás tú, ¿eso para qué? Bueno, justamente porque aprendo habilidades mentales. Aprendo a pensar, a percibir, a prestar atención de manera diferente, ¿no? Y por lo tanto luego mi mente se modifica y cambia, Dani. ¿Cómo la ves? Pudiera sonar como algo muy esotérico a veces, ¿no? Pero es realmente bastante profundo y creo que muy humano, que el querer observar las cosas naturalmente y disfrutarlas. Aunque estés pasando por lo peor, o sea, sufriendo, ¿no? De una manera ya prolongada o no, no sé. Pero es un recordatorio que creo que falta mucho. Y es tan bonito, ¿no? De saber que una técnica así no se tiene que a fuerzas aprender en terapia, pero ayuda bastante. Especialmente si sientes que no tienes el apoyo o un espacio seguro. El observar. Como lo haría un niño en la playa, ¿no? Que va con sus padres a la playa, con sus hermanos a la playa, como alguna vez lo hemos comentado, y se queda viendo el mar. Se queda viendo las olas y simplemente escucha, observa, se maravilla ante ese fenómeno que es tal vez en ese momento desconocido, ¿no? Pero si yo de manera intencionada de repente me pongo a observar los fenómenos también de la naturaleza, el canto de los pájaros, el agua que cae sobre los trastes cuando los estoy lavando, la comida que me estoy comiendo, la música que estoy escuchando, de manera consciente e intencional, profundizo en la experiencia, ¿no? ¿Y eso como para qué? Bueno, justamente para romper con el patrón de pensamiento rumiativo. ¿Qué es una rumiación? Le decimos a la gente. Sí. Una rumiación es un pensamiento tal vez distorsionado, que casi siempre catastrófico, que está irreal. Y otra. Irreal, ¿no? Muchas veces, como decías ahorita, es un cuento solamente. Empiezas a suponer y haces suposiciones sobre la suposición y vas creando una red, una película, una historia, y estás sufriendo por algo que ni sabes si es real. Estás suponiendo, asumiendo cosas sobre otros, sobre ti, sobre el futuro. Y no hay certeza sobre ese futuro, sobre esos pensamientos. Sobre el futuro y en ocasiones sobre el pasado, ¿no? También. El futuro que nos lleva a la ansiedad y el pasado a la depresión. El pasado, por ejemplo, las historias, la gente que vive enganchada con una relación que ya se fue, que ya no existe, ¿no? Con la pareja que se fue o que se murió, con el trabajo que se fue o con el negocio que se perdió y que sigue una y otra vez lamentándose y no vive el presente, ¿no? Que es lo único que realmente tenemos, lo único con lo que contamos el día de hoy. En el caso de la ansiedad, pues al futuro, las tragedias que pueden ocurrir y que nos causan angustia, miedo, ¿sí? Incertidumbre, y estamos, irá a pasar o no irá a pasar, pero ya lo estamos experimentando, ¿no? Hay que recordar una cosa, y lo hemos también dialogado, ¿no? Cuando imaginamos nosotros, realmente esas cosas que imaginamos, la mente no distingue entre la imaginación y la realidad. Yo sé que estás aquí conmigo, ¿no? Sí. Yo sé que Moisés está ahí operando los controles. Yo sé que los demás andan por ahí también viéndonos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando de repente estoy imaginando que a lo mejor algo trágico va a pasar? Lo empiezo a sufrir. Lo empiezo a masticar como si fuera real. O me engancho en algo que sí pasó, pero que ya pasó, y lo sigo viviendo y reviviendo, ¿no? Y el cuerpo físicamente hace los cambios como si estuviera pasando. Empieza a palpitar el corazón, te da dolor de cabeza, te empieza a doler esa parte del cuerpo donde pasó la memoria, no sé, lo que sea, ¿no? Literalmente está sufriendo también físicamente el cuerpo. El cuerpo tiene memoria, tiene una memoria muy, muy importante, y lo hemos también platicado y revisado en clase o en diálogos. Una persona, cuando la ves caminar por la calle, en la postura corporal, digo, aunque no conozcas la historia, puedes saber si la persona está sufriendo, si está angustiada, si está deprimida, si tiene algo que realmente le está aquejando, ¿no? En el tono de voz, en la mirada extraviada, ¿sí? En el diálogo, en lo que te está diciendo, ¿no? Y es donde nosotros como terapeutas tenemos dos niveles de escucha, ¿no? La parte del contenido de la historia, ¿sí? Es decir, lo que el paciente realmente me está contando, pero también la parte del lenguaje digital, ¿no? O analógico, perdón, la parte del lenguaje, de justamente de todo aquello
del cómo me dice las cosas. La intención, la inflexión, el tono de voz, las palabras que utiliza, todo eso, la postura con lo que me dice las cosas. El ritmo, la velocidad, todo. Y en el caso del mindfulness, por ejemplo, cuando enseñamos técnicas o prácticas tan básicas como la atención a la respiración, que muchas veces la gente piensa que se trata de respirar de una forma determinada o de poner musiquita y buscar la relajación, pero no. Cuando enseñamos mindfulness, enseñamos esta práctica que tiene como finalidad la contemplación de la experiencia, en este caso la respiración, de una manera sostenida. Es decir, voy a dedicarle 40 minutos, 20 minutos, 5 minutos de mi vida a contemplar la respiración. Y la pregunta, ¿y eso para qué? Pues o sea, como que qué aburrido, ¿no? Y lo hemos dialogado muchas veces, ¿no? Que justamente todos los procesos mentales básicamente se estructuran o se apalancan por la columna vertebral, es la atención, la inteligencia, la gestión emocional, todo, la memoria, todo tiene que ver justamente con el pensamiento, justamente con la capacidad de prestar atención de manera sostenida. Que hoy sabemos que con el tema de redes sociales pues está muy mermada, ¿no? El tiempo máximo promedio es de 40 segundos, ¿no? Y qué importante pues que las personas cultiven esta capacidad de prestar atención sobre todo a los pensamientos. Exactamente, qué importante. Imagina tener más atención sobre tu propio cuerpo. Te darías cuenta de las cosas que van mal, pero también de las cosas que van bien. Y desde las cosas que van bien puedes engancharte para solucionar cosas, problemas en tu vida, y de lo que está mal, darle la atención que necesita tu cuerpo para que no se desencadene un proceso más grave, ¿no? De enfermedad física o también mental. Y es maravilloso el mindfulness. O sea, tiene del lado de la salud y también del lado de la enfermedad, tiene sus beneficios. Aunque estés pasando por algo muy grave en términos de enfermedad, pues te puedes dar cuenta y simplemente estar consciente de lo que está pasando de una manera más saludable, afrontándolo de una manera gentil, sin juicio, para que puedas afrontarlo y llevarlo en el futuro de una manera más funcional. Dani, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que terminemos, tú dices ahorita soy del otro lado, o sea, de Estados Unidos, y tu idioma natal no es el español, es en inglés. No, sí, entonces quisiera decirle a la gente que Dani está aquí en Contacto Emocional, justamente me ha apoyado mucho con pacientes que son del Valle Imperial, sobre todo, gente que le cuesta más trabajo el español. Entonces, Dani, quisiera que invitaras sobre todo a los que tú tienes, que son mujeres y niños y adolescentes, pero que seas en inglés, que vinieran a la consulta psicológica. Hello, everyone. Se nota que hablo mejor en inglés. So I invite you all to come down if you feel like you're connecting with this place, with the practices, with the things that we're saying. Puedo hablar en español y puedo cambiar very fast to English, even Spanglish. So we can work with you here. It'd be a pleasure to work with you. I even feel like I work a little bit better in English. I feel very comfortable doing it. And you'll have a safe space to do it here if you wish. You're welcome to come. Dani, muchísimas gracias. Pues amigas y amigos, hemos llegado al final de este espacio. Te recuerdo los datos de contacto, correo electrónico, ahí está todo. Moisés, ya lo pudiste ahí abajo. Sí, ahí está abajo, sí. Todo se ve ahí. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.